Ya. ¿Cómo cuáles demás? ¿A qué te refieres, Luisana? A los demás compañeros de TP. A lo mejor estás tú preguntando eso, ¿o no? ¿Se escucha? ¿Sí se ¿Sí? escucha? Allá. A los demás, profe, o sea, de lo que están hablando, si necesitan saber, yo me sé lo de por qué ninguno se conecta, los que no se conectan. Por ejemplo, Sebastián Trujillo, me falta saber. Ese hablé con él hace pocos días Ujú. y dijo que se iba a empezar a conectar. Antes no se conectaba porque no sabía cómo meterse, Ya. ahora sabe y no se conecta. No, pues, no se ha conectado. Ya. Gracias, Luisana. Profe, ya va, que tengo una duda de clase, perdón por interrumpir. Sí, sí, La distribución bin normal, sí. eso es lo que vamos a ver. Eso hay tarea, ¿verdad? No, sí. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya había una tarea y la vamos a revisar. ¿Y ¿Ya? cuál tarea era? Era aquí la del ítem 4. El ítem 4 de los tiempos en segundos del Colegio Entre Lagos. Ya, pero para eso primero vamos a repasar brevemente de qué se trataba la distribución normal, ¿cierto? Aquella que tienen esta campana de Gauss, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Todos tienen esta forma de campana, ¿cierto? El cual va variando su forma de acuerdo a cómo va cambiando la desviación estándar, porque recuerden que los dos parámetros de la distribución normal es la media, que es mu, una letra griega, y sigma minúscula, que vendría siendo la desviación estándar. La media aritmética viene siendo, ¿cierto?, el promedio, una medida de tendencia central que va a marcar, obviamente, el centro, ¿cierto?, el punto, digamos, de inflexión, ¿cierto? Viene siendo el vértice, el punto máximo, no podía encontrar el concepto, punto máximo, ¿verdad? De esta campana, y la desviación estándar nos viene, ¿cierto?, diciendo cómo están distribuidos los datos a través de la recta, ¿ya? De la que estamos trabajando. Entonces, ahí nosotros estamos viendo cómo puede variar, ¿cierto?, la campana de acuerdo a la desviación, y podemos ver ahí, no sé si se logra, no sé si se alcanza a ver, pero ahí está como en gris, cuando la desviación es 1. Tenemos, por ejemplo, ahí desviación 2 y desviación 1 medio, ¿ya? Cuando la desviación es menor la distribución de los datos en la recta, por lo tanto están más juntitos, y eso quiere decir que la campana va a ser obviamente más, como más flaquita, más acotada. En cambio, si es desviación 2 es más grande, es decir, están más dispersos los datos, y lo que quiere decir que va a estar como más achatada, ¿ya? Y ahí está como en gris, que casi ni se alcanza a ver cuando la distribución, la desviación estándar es, o sea, perdón, sí, la desviación estándar está bien. La desviación estándar es 1, entonces eso quiere decir que hay una distribución normal estándar, que eso, así se le llama, que es lo que vamos a ver la próxima vez a partir de la próxima semana, ¿ya? Ya que esta es una semana de retroalimentación, la idea no es avanzar en los contenidos, sino que reforzar lo que ya, todo eso que ustedes ya saben. Entonces, acá tenemos una diferencia entre, bueno, ahí los tres que ustedes están viendo en pantalla. Sí, pues están viendo en pantalla, ¿cierto? No sé si se está viendo. Sí. Ahí ustedes, los tres que están viendo en pantalla, entonces, son todos distribuciones normales con media. La media va cambiando y la desviación estándar es 1. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Había visto el mensaje. Ya, entonces cuando vamos cambiando, obviamente la medida aritmética como el punto centro el que va cambiando, siendo igual a la desviación estándar, la forma de la campana va a ser la misma, solamente que se va a trasladar a través de esta recta donde están los valores de las variables, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos una media de -3, media 0 y media 3. ¿Ya? Entonces, obviamente, va a estar más trasladada hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo de los valores del problema. Entonces, como habíamos dicho, ya sabíamos que la función de probabilidad, en el caso de variable aleatoria continua, hablamos siempre de intervalos, por lo tanto estamos hablando de una función de densidad de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una función, una curva, ¿verdad? La cual la probabilidad va a ser el área bajo la curva.
Entonces estuvimos viendo ejemplos de calcular el área bajo la curva de una recta, que finalmente era un triángulo, un rectángulo, un cuadrado. Pero ahora tenemos una campana, es decir, una curva, ya que solamente la única forma de calcular el área bajo la curva es calculando integrales, cosas que hasta el momento no está dentro del currículum de cuarto medio, pero como eso no está, entonces acá en los contenidos está predeterminado. Es decir, ya viene el cálculo que son tres áreas las que nos ofrece para poder calcular el área, la probabilidad, que es el área bajo estas curvas. Entonces, de forma, digamos, como la distribución normal, como de forma genérica, tenemos entonces estas tres formas de calcularlo, o sea, estos tres casos, cuando nosotros, por ejemplo, ya, teniendo una media mu y teniendo una desviación estándar, el sigma que está ahí, entonces, si nos movemos una desviación estándar a la derecha y a la izquierda, ahí al medio se generaría entonces un área de un 68,26%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los valores que están a un sigma de distancia del promedio hacia la derecha y a la izquierda, todos los que están ahí, la probabilidad de que sean escogidas las personas que tengan estos valores es de un 68,26%. Luego, si nos trasladamos dos desviaciones estándar a la derecha y dos a la izquierda, tenemos un 95,45% probabilidad, y de tres desviaciones a la derecha y tres desviaciones a la izquierda, vamos a tener una probabilidad del 99,73%, que es cercano al 100%, ¿cierto? ¿Y por qué es cercano al 100%? Porque ahí ya estamos involucrando el área de casi toda la curva, casi toda esta campana, ¿verdad? Y nos quedaría solamente un trocito afuera, que serían como las colitas. Entonces, de eso se trata y eso fue lo que estuvimos viendo. Por lo tanto, si en este problema que estamos viendo en pantalla tenemos bueno, aquí dice la estatura en centímetros de los recién nacidos, que se distribuyen normalmente con media 46 y deviación estándar 5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un recién nacido mida menos de 46 centímetros? Entonces, inmediatamente la campana, ¿qué se hizo? Se graficó la campana, el 46 es el que marca, perdón, el centro de referencia, ¿verdad? 46, se marcó toda la zona, toda el área que es menor a 46, y como esto marca exactamente la mitad de la campana, y siendo esto una campana siempre en forma simétrica, entonces estamos hablando inmediatamente del 50%, ¿ya? Así de easy. Ahí tenemos entonces la definición. Esta curva tiene una función de esta manera, que es bastante particular, donde mu y sigma son valores constantes, ¿cierto? Porque eso es lo que me dan. X vendría siendo la única variable, ¿cierto? Es el que está ahí, el Euler es un número irracional, y pi también es un número irracional, así que finalmente todo lo que ustedes ven ahí, si ustedes le ingresan a la calculadora y solamente cambian el valor de X, eso se calcula de forma automática. O sea, al final es puro chamullo, encuentro yo. Estas fórmulas así monstruosas, que finalmente es como llegar y reemplazarlo. ¿Ya? Ahora vayan a calcular la integral de eso. Ahí quizás puede que uno se pueda complicar un poco más. Bien, entonces de esto, bueno, ahí estuvimos viendo la variable aleatoria discreta y continua. Estuvimos viendo las clases anteriores, porque acuérdense que estamos con la continua, ya que estamos en cuarto medio, estamos más grandes. Estuvimos viendo un ejemplo, ¿verdad? Y ahora vamos a resolver, ya con esa breve y rápida introducción de lo que vimos en las clases anteriores. Vamos a ver este caso, dice, bueno, los tiempos en segundo realizados en las prácticas de atletismo del Colegio Cordillera se distribuyen normalmente, ya es el Colegio Cordillera, ¿cierto? Con media 12,8 y desviación estándar 0,8. Y los tiempos del Colegio Entre Lagos es de promedio 12,2 y desviación estándar 1. Así que determina qué porcentaje de atletas, ahora vamos con la primera pregunta, ¿qué porcentaje de atletas del Colegio Cordillera demoraron más de 12,8 segundos? Ya. Entonces vamos al Colegio Cordillera, un promedio de 12,8, ¿cierto? Entonces, automáticamente, a lo mejor ustedes ya tendrán la respuesta. ¿Cuál será el porcentaje de probabilidad de los atletas que se demoraron más de 12,8 segundos?
¿Se entiende o no? Si sabe, conteste, si no, diga que no entendió. Para yo explicar de nuevo. Mientras ustedes responden, voy a ir a buscar un cuaderno y un lápiz. Ya, vamos a ver la respuesta. No presté atención. Ya, bueno, ya, pucha, chiquillo, uno malo que habla rápido y explica todo y ustedes dicen, no, no presté atención. Ya, pero igual agradezco la honestidad. Gracias, Luisana y Sofía. Ya, miren, pero ya a mí esas cosas como que me dan risa, la verdad. No se preocupe. Ya, no importa. Por lo menos toda la saliva que gasté le sirvió para ya despertar, ¿cierto? Ay, señor. Pocha, lo he hecho de menos, chiquillo. Ya, ahí tengo la campanita. Voy a dar vuelta a la camarita. Ya. Entonces, esta es la gráfica va a ser de los atletas del colegio Cordillera. ¿Ya? Ya, entonces me están preguntando cuál es Bueno, aquí el Colegio Cordillera, los resultados se distribuyen de manera normal con un promedio de 12,8 y 0,8 desviaciones estándar, ¿ya? Ya, y me están preguntando por las personas que se demoraron más de 12,8. Si esto lo colocamos en simbología matemática, me están preguntando por la probabilidad de que el valor de la variable sea mayor que 12,8. Entonces, como sabemos aquí que en este caso 12,8 está al medio, ¿cierto? Entonces tengo que marcar todo lo que está a la derecha, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es achurar todo lo que está aquí a la derecha, ¿cierto? Exacto. Entonces, como estamos exactamente en la mitad, entonces inmediatamente nosotros respondemos que la probabilidad de que el valor de la variable sea mayor que 12,8 es de un 50% y no requiere de mayores cálculos, porque es inmediatamente la mitad. ¿Ya? Katy, Ujú. perdón, no sé si es lo que quieres proyectar o estás desarrollando el ejercicio, pero se sigue viendo el planteamiento del problema. Ah, pero es que tienen que cambiar a mi cámara. Tienen que fijar mi cámara. Ah, ok, ok. Ya. Eh, ¿Ahí se logra ver o no? Ahí sí, Sí, se ve un sí, poquito borroso. Pero pero se bueno, nota. ahí yo les explicaba que era más de 12,8, la probabilidad de que X sea mayor que 12,8. Ahí está la campana, ¿cierto? Y aquí, importante siempre, achurar toda la parte que me están pidiendo, en esta parte, la parte derecha, ¿cierto? Mayor que 12,8. Por lo tanto, sin mayores cálculos, sé que es el 50%. ¿Ya? Es el 50%, porque es inmediatamente la mitad. Ahora vamos a ver qué es lo otro que me están pidiendo. Me dicen, el Colegio Cordillera,
¿Qué porcentaje del Colegio Cordillera se demoraron ahora menos de 13,6? Ok, ya, esta es la segunda pregunta. Vamos a colocar inmediatamente con la simbología de la probabilidad. X sea menor que 13,6. Eso me están preguntando. Entonces, vamos a hacer aquí la grafiquita, la campanita. Ahí está. Vamos a colocar el 12,8, como siempre. Y vamos a colocar el 13,6 donde corresponde a la derecha porque es mayor. Luego voy a marcar, ¿cierto? Aquí. Y voy a achurar todo lo que me están pidiendo, que es todo lo que está aquí a la derecha. ¿Ya? Siempre lo primero de esto va a ser siempre achurar para que yo sepa de manera visual y entender mejor qué es lo que me están preguntando. Lo segundo que tengo que analizar es el número, ¿ya? De acuerdo a la desviación estándar, que es 0,8. El 13,6 corresponde a ¿cuántas desviaciones estándar hacia la derecha? Entonces, si yo sumo 12,8 más 0,8, eso me da 13,6, ¿cierto? Es decir, hacia la derecha nos movimos una desviación estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo acá en el... Bueno, se los voy a dibujar aquí mejor para que no tengan que estar cambiando de cámara. Yo lo que quiere decir es que estoy jugando, ¿cierto? Con este esquema mu más sigma y mu menos sigma. ¿Se acuerdan que esto era un total de 68,26%? ¿Se acuerdan? Ya, cuando nos movíamos una desviación estándar a la derecha y a la izquierda era un 68,26. Pero aquí no me están pidiendo eso, me están pidiendo todo esto que está aquí. Entonces aquí yo tengo que entrar a jugar con estos como si fueran bloques de Lego, ¿cierto? Y después sumar lo que corresponde. ¿A qué me refiero? Yo sé que la mitad es un 50%, por lo tanto ya tengo el cálculo de esto. Ya sé inmediatamente que todo esto que está aquí son 50%. También sé que como la gráfica es simétrica, entonces si yo esto lo divido en dos, cada pedacito que está aquí es de un 34,13%, ¿cierto? 34,13 y 34,13. Por lo tanto, quiere decir que este pedacito que acá me falta es 34,13, ¿verdad? Por lo tanto, solamente me queda sumar 50 más 34,13. Y eso finalmente me saldría 84,13. Por lo tanto, la respuesta al problema es que la probabilidad de que el valor de la variable sea menor a 13,6 es de un 84,13%. Ahí. ¿Se entendió el ejercicio, chiquillos y chiquillas? Ya, genial. ¿Y los demás que no están respondiendo? Ah, ahí está la Alondra. Bienvenida a la clase. Me falta la respuesta del Seba, de la Génesis, de la Isidora, la Paula. Ah, menos mal. De Sergio. Ok. Very good. Ok, ya. Entonces, vamos con la pregunta. Bueno, yo le coloqué con números, pero es con letras. El colegio Entre Lagos demoraron más de 10,2 segundos. Entonces, el colegio Entre Lagos, sus resultados también están distribuidos de manera normal, pero es distinto porque su promedio es de 12,2 y su desviación estándar es de 1. Ah, ok, perfecto. Ya. De todas maneras, esta parte es como más mecánica, o sea, las clases anteriores, Seba, son más conceptuales como para entender la base un poco de todo lo que estamos viendo, pero igual puedes ir entendiendo la mecánica que tiene esto respecto a los porcentajes, ¿ya? Bien, entonces demoraron más de 10,2 segundos. Entonces voy a colocar aquí la probabilidad de que X sea mayor a 10,2 segundos. Voy a dar vuelta a la camarita entonces.
¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a graficar, ¿cierto? Para entender qué es lo que nos están preguntando. Vamos a hacer la campanita, aquí al medio tenemos que colocar el 12,2 porque ese es el promedio, ¿verdad? Y voy a colocar el 10,2 donde corresponde. 10,2, ahí está. Y me están pidiendo que sea mayor, es decir, me están pidiendo absolutamente todo esto, ¿cierto? Ya, entonces, aquí, ¿cómo lo hacemos, chiquillos? Bueno, acá tengo la mitad, ¿verdad? Que me indica el 12,2, es decir, esta parte de aquí yo ya sé que es el 50%. Ahora, esta parte de acá vamos a tener que analizar el número, 10,2. ¿Cuántas veces me moví? ¿Cuántas desviaciones estándar me moví? Entonces yo veo que aquí la desviación estándar es 1. Entonces 12,2, 11,2, 10,2, es decir, me moví 2 desviaciones estándar. Me moví 2 desviaciones estándar. Y cuando me muevo 2 desviaciones estándar, pues tengo mu aquí y aquí tengo mu más 2 desviaciones estándar a la derecha, o sea, mu menos 2 y mu más 2 desviaciones estándar, eso era el porcentaje de 95, como nunca me aprendo las decimales, 95,45. Entonces, ahí, en ese caso, tenemos un 95,45%, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera saber, bueno, aquí no me quedó simétrico claramente, pero aquí si yo quiero saber cuál es de la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda, basta con dividir en 2 ese 95,45, ¿cierto? Entonces, 95,45 lo divido en 2 y eso me da un total de 47,725 aquí y 47,725 acá. Por lo tanto, ese trocito que a mí me falta vendría siendo un 47,725%. Así que ya no me queda más que sumar 47,725% y el 50%. Y eso es 97,725%. Así que la probabilidad de que x sea mayor que 10,2 es de 97,725%. ¿Se entendió ahí, chiquillos? Ahí voy a dejar por si alguien quiere sacar pantallazo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, primero, identificar, ¿cierto? Lo más sencillo que es si acaso tenemos la mitad o no. En este caso sí, hay casos en que no. Entonces, en este caso tenemos la mitad, por lo tanto ya sabemos que hay un 50%. El otro trocito lo calculo de acuerdo al porcentaje que corresponde según las dos desviaciones estándar que nos movimos, que es de un 95,45%, por lo tanto cada uno va a valer 47,725%. Y eso se lo sumé al 50 y medio del total. ¿Ya? Bien. Vamos entonces con el último ejercicio, que vendría siendo... demoraron menos de 13,2. Voy a cambiar por aquí. No, tranquila. Menos de 13,2. Ya, eso es lo que me piden entonces la letra D. ¿Sí? ¿Se lo saco yo? Ya. Espérame un poquito, chiquillos. Ya, ahora sí.
Y voy a aprovechar aquí de cambiar la cámara para explicar ya el último ejercicio. Bien, entonces tenemos 13,2, ¿verdad? Vamos a hacer la campanita como siempre para entender cómo es el problema y achurar lo que corresponde, ¿cierto? Siempre me queda así súper mal, así que eso no lo pesquen, por favor. 13,2. Ah, perdón. No, perdón. Se distribuye de forma normal 12,2. Aquí siempre hay que colocar el 12,2. Y el 13,2 entonces sería acá. Nos movemos una desviación estándar, ¿cierto? Porque recuerden que esto se distribuye de manera normal de media 12,2 y 1. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí, me dicen menor a 13,2, voy para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Eso es lo que me están pidiendo. Listo. El número corresponde a una desviación estándar. Listo. Esto corresponde al 50%. Listo. Y ahora, como me corro una desviación estándar, entonces cuando tengo aquí mu y me corro mu más sigma y mu menos sigma, según la gráfica, esto es de un 68,26%. Y entonces cada uno de estos, mitad y mitad, mide 34,13%, ¿cierto? 34,13 y 34,13. Por lo tanto, este trocito mide 34,13%. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable sea menor que 13,2 en este caso es de un 50 más 34, 84,13%. Y ahí tengo la probabilidad. Chiquillos, hasta aquí se entiende bien el concepto, que es el área bajo la curva lo que nosotros estamos calculando, que es equivalente a decir la probabilidad de algo. ¿Se entiende eso, cierto? Perfecto. Genial. Ya, súper. Muy, muy bien. Bien, entonces ahora, volviendo al libro, lo que se nos viene sería la distribución normal, donde siempre vamos a tener una variable que se distribuye de manera normal con media 0 y desviación estándar 1. Para eso vamos a tener que comenzar a utilizar una tabla, que es lo que vamos a ver ya desde la próxima semana. Pero lo importante aquí, chiquillos, es que ustedes puedan hacer más cálculos de los que acabamos de ver. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos todo de distribución normal estándar. Chiquillos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bien. Vamos a tener entonces que pasar a lo que es la distribución normal estándar, ¿ya? Que era lo que les había mencionado recientemente. Para continuar con esto, ¿cierto? Porque ya hicimos estos ejercicios. Así que, bueno. Bueno, como dice acá, como ya les había comentado, la distribución normal estándar ayuda a que nos centremos, ¿cierto?, en solamente un número, porque todos los problemas tienen, por ejemplo, un promedio como el que vimos anteriormente, un promedio de 12,2 y desviación estándar 1, o un promedio de 12,8 y desviación estándar 0,8. En realidad, así siempre va a ir cambiando, ¿cierto?, dependiendo del contexto del problema. Sin embargo, para esto hacerlo más sencillo,
y poder calcular las probabilidades de los valores que están entre medio, sin necesidad de que sea exactamente un valor, que se corre una o no, una desviación o dos desviaciones o tres desviaciones estándar. La desviación normal estándar viene a generalizar esto, en donde yo puedo calcular el valor, la probabilidad de cualquier valor, ¿ya? No independientemente de la desviación estándar. Es decir, y aquí les voy a mostrar en mi cámara. Por ejemplo, aquí lo que teníamos era 12,2, nos pedían el cálculo del 13,2, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba si yo colocaba un valor aquí, no sé, por ejemplo, 12,7? Si me preguntan por la probabilidad de que X sea no menor que 13,2, sino que menor que 12,7, no lo hubiésemos podido calcular. ¿Por qué? Porque en 12,7 no se corre una desviación estándar, que es la desviación estándar que tiene en este caso este problema. Ahí se está corriendo solamente 0,5 unidades. Y aquí, como se corre una unidad, que es la que corresponde a la desviación estándar, entonces se puede calcular de acuerdo al esquema que habíamos nosotros planteado desde un principio. ¿Ya? Entonces, finalmente la distribución normal, así solita normal, solamente nos sirve para calcular en caso de que sea 68,26%, 95,45% o 99, no me acuerdo cuánto por ciento. ¿Ya? Entonces, la distribución normal estándar ya nos viene a servir para poder calcular cualquier tipo de distribución, cualquier valor dentro de la distribución. Es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí en una recta, ahí estoy en una recta, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, acá la campanita en el 12,2, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí, entonces lo que hace la distribución normal estándar, uy, qué horrible, lo que hace es correr la campanita desde donde esté hacia el 0, ¿ya? Y todos los valores que están aquí, ¿cierto? También obviamente los va a correr de tal manera que haya siempre una desviación estándar 1. Entonces eso me va a servir para yo poder utilizar una tablita especial y ahí yo poder calcular cualquier probabilidad de cualquier valor. ¿Sí? Eso en resumidas cuentas. Entonces muchas veces vamos a tener cálculos de las probabilidades de distribución normal que nos van a pedir hacer el cambio de variable a distribución normal estándar para luego hacer el cálculo de la probabilidad, que es lo mismo. Ya, entonces, vamos a utilizar una tabla que está en la página 400 y tanto, que no me acuerdo. Esta tabla, ¿cómo se lee? Yo, por ejemplo, acá tengo un valor y me están preguntando por la probabilidad de que X sea menor o igual a 1,41, ¿ya? Entonces, ese 1,41 es el valor que está en el X, ¿cierto? Ahí nosotros lo vamos a determinar como valor de z, porque es un cambio de variable. En vez de x, ahora son z. Es un cambio de letra que simplemente me hace cambiar, me da a entender que estoy trabajando la distribución normal estándar, así que no tiene como otra explicación. Entonces esta z, como es 1,41, ¿ya? Se compone por la parte entera y la parte decimal con la parte, la parte entera con la décima y la centésima, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá en el libro, en esta parte, tengo que z, que es el 1,41, que es el valor que me están preguntando. En la columna, o sea, es decir, en las filas voy a tener el 1,4 y en las columnas voy a tener el 0,01. Ustedes saben que 1,4 más, voy a hacer aquí para que no hayan dudas, 1,4 más 0,01 es igual a 1,41, que es el que me están pidiendo ahí. Yo como que tengo que entrar a descomponer estos decimales, ¿se entiende? Y ahí voy a poder ver esta tabla. Entonces busco el 1,4, el 0,01, y cuando unifico esto me va a dar el valor de la probabilidad. Y eso es todo. ¿Entendieron? ¿Se habrá comprendido?
Ya, miren, voy a ver si vamos a hacer, yo creo que están así como en modo, así como, ¿qué? Como en modo así, procesando. Miren, voy a mostrarles la tabla que aparece en la página 400, no me acuerdo. Esta que está aquí, ya. Entonces, a ver, voy a ver cómo se ve, porque a lo mejor, ya, sí, se ve clarito, sí deberían verlo. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 0,22? Yo les pregunto a ustedes. Entonces, ¿ustedes qué deberían decirme? Ah, ya, ustedes dicen ya 0,22, aquí sería 0,2 y aquí debería ser 0,02. Por lo tanto, la probabilidad, profesora, es de 0,58706. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, ya, ok. Entonces, aquí van las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad del 0,64? Busquen ahí. Ahí utilicen los deditos para juntar. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 0,64? Ese es el valor en cuestión, 0,64. A ver. 0,73. 0,73. 64. 0,73891. A ver, Camila, tú me dijiste el 0,63 y era el 0,64. Ya, vamos de nuevo. Muy bien, Camila, pero estuviste muy cerca. Vamos a hacer uno más sencillo para que los demás, los que no hayan entendido. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 0,32? Ya, use los dedos. Vayan al 0,3 que le estoy indicando acá en el computador. 0,3 y van al 0,02. Entonces la probabilidad sería de 0,62552. Muy bien, Camila. Excelente. Very good. Luisiana, ¿se habrá entendido? $0,62552. Ahí tienes que colocar todos los decimales correspondientes, porque esto es como más en detalle, ¿ya? Porque hay muchos que son 0,6. Entonces, para diferenciar un decimal de otro, hacen falta las centésimas, las milésimas. No, pero es que colóquelo igual, si no se afloja. ¿Eh? Bien, vamos con otro. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual? Ojo que siempre digo menor o igual, porque mayor o igual lo vamos a ver de otra forma, ¿ya? Pero como dice acá arribita, siempre se utiliza de esta manera. Siempre X va a ser, siempre lo que se va a achurar es hacia la izquierda del valor que estoy preguntando. Por eso digo menor o menor o igual, da lo mismo. Ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad de 1,35? Ahí se las puse difícil para que usen los dedos. Vamos a ver quién responde primero. Voy a buscar el cargador de mi computador. ¿Qué número dije? 1,35, no me acuerdo. Sí, dije 1,35. A ver. Profe, se lo puedo decir, es que me da fastidio escribirlo. Ya, bueno, 1,35. Ya le digo que lo estoy buscando. Es 0,91149. Excelente, 0,9149. Ah, no, pero no, profe, te lo escribo, no se vale. Ya, pero me gustaría saber si los demás comprendieron. Porque esta era la idea, justamente, aprender un poquito a usar la tabla. ¿Sí? ¿Pudieron? ¿Comprendieron? Oye, ¿qué hora es? Ya, son las 3:19 ya. Ok. Bien, esa está entonces en la página 400, no me acuerdo. Esperen. Déjenme ver, tengo que acordarme. ¿Cómo tan mal la memoria? 429. De hecho, los que tienen el libro, ahí está para recortarlo, ¿ya? Y de hecho,
en tiempos normales sin cuarentena, los chiquillos lo que hacen es recortarlo y utilizarlo en las pruebas, ¿ya? Y no sé si ustedes se acordarán, pero en los ensayos de matemáticas siempre aparece una tablita donde aparece una Z y aparecen varios números. Es porque las preguntas que le van a hacer en la PSU van a utilizar esos valores en las preguntas. No le van a colocar toda la tabla, sino que algunas. Pero les tienen que colocar la tabla, de acuerdo a los problemas que les plantean. Yo al menos cuando me acuerdo que estaba en la media y me pasaron esto, bueno, de partida esto no me lo pasaron en la media porque mi programa es antiguo, muy antiguo. Entonces ahí me acuerdo haber dicho, ay, por eso aparecen estas cosas en los ensayos, ahora me acuerdo. Ahora ahí lo entendí todo. Bien, entonces, chiquillos, en la página 295, ¿cierto? Aparecen como todo el proceso que yo les acabo de mencionar de cómo se calculan estas probabilidades, ¿ya? Y ahí aparece, que es lo que le quiero mostrar, que me imagino que están mirando, cuando x es mayor o igual a 6,0, es lo mismo que decir 1 menos 0,879, ¿ya? Y eso sería igual a 0,121. Es decir, cuando la desigualdad es hacia la izquierda, entonces tengo que colocar el 1 menos la probabilidad del 6 en ese caso, ¿ya? Pero ahí en ese caso lo que se hizo es utilizar este cambio de variable. Así que no, fue un mal ejemplo. No, pues nada que ver, estaba en una página, de partida estaba en una página que nada que ver. Pero bueno, es más o menos lo mismo que aquí también aparece. Acá. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad del número negativo? Menos 0,71, porque también puede estar a la izquierda del 0. Entonces ahí tenemos que utilizar el 1 menos la probabilidad de que x sea menor a este número positivo. ¿Ya? Es lo mismo. Y cuando sea mayor que, también tenemos que utilizar ese 1 menos la probabilidad de ese valor. No sé si me explico. Miren, por ejemplo acá me preguntan por la probabilidad de que x sea mayor a 0,56. Y uno dice, pero ¿cómo? Si solamente me enseñaron a que sea menor que, a decir la desigualdad hacia la derecha. Y esto significa, ahí está el gráfico, donde está el 0,56, ¿cierto? Achurado hacia la derecha. Entonces, si se dan cuenta con el gráfico que está ahí abajo, eso, como la gráfica es simétrica, entonces esa colita de la derecha es igual a la colita de la izquierda. Entonces tenemos que ver qué valor es simétrico al 0,56, pero a la izquierda del 0. Y eso es menos 0,71. Entonces, por eso acá el menos x, esto es igual a 1 menos 0,56, x menor a 0,56, es lo mismo. Y eso me da 1 menos todo ese decimal que sale ahí, y ahí me da el resultado de 0,28774. Fíjense que aquí el valor, la décima es 0,2, el primer numerito. Y si nos vamos a la página 400, ya se me olvidó, 433 me imagino que, ¿no? Por ahí estaba cerca. Si se dan cuenta, el valor más pequeño es el 0,5, porque esta tabla está hecha solamente para los valores que son menores que un X cualquiera, pero de tal manera que me salga más del 50%. Para que, y ahí entonces en esas oportunidades que me dan menos del 50%, es decir, me da un decimal más chico, es porque estamos entonces con la X al lado izquierdo de la gráfica. Y eso quiere decir que ahí yo tengo que utilizar el 1 menos y el valor que me están preguntando. ¿Ya? Así que, chiquillos, como desafío entonces, este primer desafío de la semana vendría siendo entonces ejercicio en relación a la distribución normal estándar, que es lo que estuvimos viendo nosotros ahora. Ay, ya se me perdió la página. Uy, pero ¿cómo tanto? Ahí.
¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, en este caso, aquí abajito, dice, si la gráfica de la figura representa la función de densidad de una variable aleatoria continua que se distribuye de manera normal estándar, porque la media es 0 y la división estándar es 1, determina el valor de A, de modo que el área bajo la curva entre 0 y A sea 0,45907. Ya, aquí este otro planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque me dan el resultado y yo tengo que saber cuál es el decimal en cuestión. Y ahí es fácil, pues chiquillos. Cuidado, cuidado. Ahí es fácil, ¿por qué? Porque ustedes tienen que buscar dentro de la tabla el resultado que me están pidiendo, ¿ya? 0,95907, pero me dicen que está entre 0 y este valor, ¿ya? Entonces, el valor que encontramos es el 1,74, ¿ya? Bueno, el área de la izquierda es de 0,5, luego si sumamos esta área en el área pintada, tenemos 0,5 más 0,45907, y eso me da 0,95907. Este último valor corresponde al área bajo la curva en el intervalo perdón, del menos infinito del A y equivale a la probabilidad de que X sea menor que A. Finalmente, si nos fijamos en la página 429, como dice ahí, observamos que el valor 0,95907 se obtiene cuando A es igual a 1,74. ¿Ven? Entonces ahí está, 1,74. Así que, ¿qué es lo que deberían hacer ustedes? Así, de acuerdo a este último planteamiento, vamos a dejar de desafío tanto el ítem 1 como el ítem 2, ¿ya? Bien, entonces, si por ejemplo acá yo tengo este planteamiento, quiere decir que me están preguntando por el valor que yo debo sacar de la fila de columna. Entonces, si me preguntan, por ejemplo, en la letra B por el 0,5871, que es el resultado, entonces yo tengo que 495, 295, 432, 431, ahí. Entonces, ay, no me acuerdo qué valor me estaban preguntando. Ya veré los 431. Es que anoté en las páginas aquí porque si no pierdo mucho tiempo. Ahí sí. Si tengo entonces el 0,5871, entonces yo voy a la tablita, ¿cierto? Al 431. Tengo que buscar el 0,5871 dentro de la tabla. Entonces voy aquí, 0,8, no, 0,5, 58, 0,58, 0,58706. No tengo ningún 0,5871, pero sin embargo tengo este valor que está aquí que se aproxima. Si este valor lo aproximamos a la cuarta cifra decimal, entonces lo redondeamos, ¿cierto? Y esto me daría 0,5871. Por lo tanto, sería el valor, aquí tenemos el 0,2 y aquí el 0,02, por lo tanto sería el 0,22. Ahí, Luisana, te faltó la décima, que sería este numerito que está aquí, el del lado izquierdo. ¿Ya? Tú tomaste en consideración solamente el que está arriba. Exactamente, se suman. Entonces sería 0,22. Muy bien, Luisana. Eso es. Entonces ese sería el resultado, 0,22. Entonces es como muy sencillo en realidad. ¿Pero se habrá entendido, chiquillos? Es muy facilito ese ítem. ¿Ya? Ojo aquí cuando me piden que sea mayor que ese valor, porque significa que a 1 le resté algo para que me diera eso que está ahí. Así que ahí tienen que primero observar eso. Así que eso, como estamos en semanas de desafío, no les voy a dar mayores detalles para que traten ustedes de sacarlo. Y por último, comentarles acá, si les dan el valor, por lo tanto ustedes tienen que ir buscando dentro de la tabla dependiendo de la desigualdad. En el caso de los dos primeros, obviamente que tienen que solamente buscarlo, así sencillo, 1,3 en la fila y 0,04 en las columnas. Acá tenemos un número negativo. Ojo con lo que hay que hacer con los números negativos. Ojo con ese análisis. Cuando es mayor que 1 también. Ojo con ese análisis. Cuando está entre dos valores también. Y para terminar, simplemente preguntarles inmediatamente, sin mirar tabla ni hacer ningún tipo de cálculo, ¿cuál es esa probabilidad si me están preguntando por z igual a 1? A ver si alguien recuerda esta parte de la materia. Y con esto terminamos.
¿Cómo es la probabilidad? O sea, más que no se puede, Camila, es que vendría siendo 0. Muy bien, Camila. Sí, siempre es 0 la probabilidad cuando nos piden un valor exacto, que eso es el igual. Perfecto, muy bien. Entonces ahí les voy a, entonces, aparte de dejarle, me imagino que ya comprendieron bien entonces cómo es el sistema que estamos llevando esta semana del reconectémonos y desafíos. Entonces esto va a quedar como para la parte de desafíos. Los invito también a, por favor, colocarse al día en aula virtual con las tareas que ya están designadas, con las tareas de la unidad 1. Esta es la oportunidad para que ustedes puedan colocarse al día. Si tienen compañeros que no se han podido colocar al día, por favor háganlo saber al profesor jefe, en este caso a mí o al profesor Rodrigo, para nosotros poder comunicarnos, ya que esta es la semana que tienen de oportunidad que nosotros cedimos para que los chiquillos se coloquen al día. ¿Ya? Por favor, ayuden ustedes también en eso. Ustedes ya son más grandes, entonces pueden también incentivar a sus compañeros en eso. Genial, así me gusta. Yo en realidad confío en eso porque ustedes igual siento que hay varios que se han preocupado por el otro, así que eso me ha gustado bastante. Eso demuestra lo buenos que son. Finalmente, esas cosas son las que demuestran la calidad de persona, ¿cierto? Y ustedes son buenas personas, chiquillos. Son buenas personas. Ya, pues entonces no les quito más su tiempo. Voy a pasar la asistencia. Alcanzamos justito la hora. Yo creí que íbamos a alcanzar a hacer muchas más cosas, pero al final como que se pasa el tiempo volando. Cuarto medio, primero cuarto medio, se hace que está aquí. Bien, entonces hoy día estamos a 1 de julio. Uy, vamos a tener entonces que ya publicar la asistencia de junio. Bien, está Camila Araya. A ver, veamos quiénes son los que están. Está el Carlos Rojas. Está la Alondra Cáceres. Está... Ay, no se me muevan, chiquillos. Carlos Rojas, Alondra Cáceres, Camila Rojas, Constanza Canales, Génesis Salinas, Isidora Valenzuela, Sebastián, no, Valdivia y la Sofía. Ahí está. Y de TP tenemos a 3 solamente. Uno de 07 tenemos entonces solo a Sebastián Canellán, solamente a la Luisana y solamente a la Paula Silvestre. Listo. Ya, chiquillos, entonces pueden desconectarse. Yo voy a dejar de aquí de grabar. Que esté muy bien. Saludos a sus familias, muchos cariños. Cómanse toda la comida y no se porten mal. Chao, que estén súper. Chao, chao. Chao, Gracias. chao.